Hola, hoy vamos a ver cómo buscar el parámetro Z para un determinado nivel de confianza. Esto es especialmente útil para aquellos ejercicios en los que nos piden determinar un intervalo de confianza o el tamaño de la muestra. Tanto para un cálculo como para el otro necesitamos determinar el valor del parámetro Z. Y lo primero que vamos a saber es qué es la distribución normal, en concreto qué es la distribución normal estandarizada. Cuando hablamos de una distribución normal estamos hablando de un modelo de probabilidad simétrico en el cual los datos se agrupan en torno a la media. En esta distribución normal estandarizada la media es 0 y la desviación típica es 1. Los datos se acumulan en torno a la media y a medida que nos vamos separando de la media, pues los datos van siendo más pequeñitos, ¿vale? Y la otra gran característica es que es simétrica. Por tanto, la media deja el mismo número de datos a la izquierda que a la derecha. Aquí tenemos la tabla de la distribución normal, que en un principio puede ser que no entendamos nada, pero vamos a ver si poquito a poco sabemos qué significa. Bien, imaginemos que queremos saber qué porcentaje de datos deja a la izquierda el 1,25. Bien, pues eso es lo que nos dice la tabla. Si buscamos en la Z el 1,25, desde fuera hacia adentro, dentro nos van a dar las probabilidades. Es decir, el porcentaje de datos que deja a la izquierda el parámetro 1,25. Como podéis ver en la columna nos da las unidades y las décimas. 1,25 es la unidad 1 y la décima 2. Y ahora, como podéis ver en las columnas, tenemos la centésima 0, centésima 1, 2, 3, 4 y 5. Por tanto, desde la fila 1, 2 nos tenemos que ir hasta la centésima 5 para hacer ese 1,25. 1,20, 1,21, 1,22, 1,23, 1,24 y 1,25. Y nos da 0,8944. ¿Qué quiere decir? Que el parámetro Z deja a su izquierda el 89,44% de los datos. Por tanto, la tabla nos dice qué porcentaje de datos deja a la izquierda cada valor del parámetro Z. Entonces, para un nivel de confianza del 95%, ¿cómo hallamos el parámetro Z? Vamos a ver tres métodos. El primero de ellos, bien, lo primero que tenemos que saber es que si nos dice que el nivel de confianza es del 95%, estamos entre una Z y un valor menos Z. ¿Por qué? Porque es simétrico y queremos que esos datos se acumulen en torno a la media. ¿Qué pasa? Que si tenemos un nivel de confianza del 95%, hasta llegar al 100% nos queda un 5% de los datos. Como estamos en una distribución normal y ese 95% de los datos se agrupa en torno a la media, que es donde tenemos la mayoría de datos, ese 5% de los datos restante queda distribuido entre los dos extremos de nuestra distribución. Por tanto, 5% entre 2, porque se distribuyen de manera simétrica, nos quedan a cada lado extremo de nuestra distribución normal el 2,5% de los datos. Y cuidado que en nuestra tabla nos decía qué porcentaje de datos dejaba a la izquierda el parámetro Z. Y este parámetro Z que tenemos aquí deja a la izquierda el 95% de los datos de nuestro nivel de confianza hasta menos Z y además deja a la izquierda un 2,5% restante de una de las colas. Es decir, el porcentaje que tenemos que buscar en nuestra tabla no es el 95%, sino el 97,5%. Es decir, nuestro nivel de confianza más una de las colas. Y ahora, como estamos buscando un porcentaje, lo tenemos que buscar de dentro hacia afuera. Es decir, los porcentajes están aquí dentro. Y como tengo que buscar el 97,5%, en tanto por 1, 0,975, tengo que ir buscando el 0,975. Y lo voy buscando hasta que, pues por aquí cerca, aquí, lo encuentro. Bien, ahora, ¿qué parámetro Z deja a su izquierda el 97,5% de los datos? Pues tenemos que irnos a la fila y la columna que corresponden con ese tanto por 1 del 0,975. La fila es 1,9, la columna 0,06. Si lo sumamos, nos sale que el parámetro Z que deja a la izquierda el 97,5% de los datos es 1,96. ¿Qué quiere decir esto? Que el parámetro Z que debemos de utilizar para un nivel de confianza del 95% es 1,96. ¿Por qué? Porque entre 1,96 y menos 1,96 van a quedar el 95% de los datos. Un 2,5
de los datos quedarán por encima del 1,96 y un 2,5% de los datos quedarán por debajo de menos 1,96. Por tanto, el parámetro Z para un nivel de confianza del 95% es 1,96. Segundo método, vamos a hallar el parámetro Z para un nivel de confianza, vamos a cambiarlo del 97%. Bien, vamos a partir del concepto del que ya he hablado, del nivel de significancia, el nivel de significación, que es lo contrario que el nivel de confianza. Por tanto, si mi nivel de confianza es del 97%, el nivel de significación, el nivel de significancia será del 3%. ¿Por qué? Porque ese nivel de significancia que vamos a llamar alfa es 1 menos el nivel de confianza, por tanto 0,03. Y luego deberíamos aplicar una fórmula para hallar cuál es el porcentaje que tenemos que buscar en la tabla. Esta fórmula es 1 menos alfa medios. En nuestro ejemplo, como alfa, nivel de significación, ya hemos dicho que es 0,03, es 1 menos 0,03 partido de 2, es decir, 0,9850. Ese es el tanto por 1 que tenemos que buscar en la tabla. Nos vamos a la tabla y buscamos 0,985, ¿vale? Que está aquí. Así que 0,9850. ¿Qué fila y qué columna corresponden? 2,1 y 0,07. Los sumamos, 2,17. Es decir, el parámetro 2,17 deja a su izquierda el 98,5% de los datos. O, lo que es lo mismo, a un nivel de confianza del 97% le corresponde el parámetro Z 2,17. Y el tercer método es este de aquí, a través de Excel. Ahora veremos un ejemplo, pero tenemos que aplicar esta fórmula de aquí, distr.norm.stand.imp, y luego en paréntesis metemos 1 menos alfa medios, es decir, la fórmula que teníamos que utilizar para el método 2. Vamos a ver un ejemplo en Excel. Aquí he puesto algunos niveles de confianza que suelen ser utilizados, vamos a calcular su nivel de significación y luego vamos a calcular cuál es el parámetro Z que les corresponde. Bien, el nivel de significación hemos dicho que es lo contrario del nivel de confianza, es decir, 1 menos el nivel de confianza, el 100% menos el nivel de confianza. Por tanto, el nivel de significación correspondiente a un nivel de confianza del 68,27% es el 31,73. Y ahora vamos a meter en la columna de la Z, del parámetro Z, la fórmula. dist.norm.stand.imp, ¿vale? ¿De qué? De 1 menos alfa, la celda en que tenemos el alfa correspondiente, el nivel de significación, entre 2. ¿Qué quiere decir esto? Que al nivel de confianza del 68,27% le corresponde el parámetro Z 1. Arrastro las dos fórmulas y tendría ya los distintos parámetros equivalentes a cada nivel de confianza. Para el nivel de confianza del 80% tendríamos que utilizar el parámetro 1,28. Este es muy utilizado. Para el nivel de confianza del 90% tendríamos que utilizar el parámetro 1,64. Muchas veces en los ejercicios veréis que se resuelve para el nivel de confianza del 90% con el parámetro 1,645. ¿Por qué? Porque si sacamos 3 decimales nos quedaría esa cifra, 1,645. Para el nivel de confianza del 95% nos daría el parámetro 1,96, exactamente el que habíamos calculado utilizando el que hemos llamado método 1. Para el nivel de confianza del 97% el parámetro es 2,17, exactamente el que ha resultado del proceso que hemos seguido en lo que hemos llamado el método 2. Para el 99% sería 2,58, para el 99,50% de nivel de confianza el parámetro que tendríamos que utilizar sería 2,81. Y nada, espero que os haya sido de utilidad este vídeo. Hemos visto 3 métodos para, a partir de un nivel de confianza, hallar el valor del parámetro Z que tenemos que utilizar para el desarrollo de algunos cálculos, como puedan ser el cálculo del tamaño de la muestra. Nos vemos en otros vídeos. ¡Saludos!